Muy buenas tardes, mis hermanas. Mi nombre es Araceli Lora. Sean todas muy bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom y desde la Iglesia Bíblica El Camino en Puebla. Le damos la más cordial bienvenida a todas y aquí estamos para servirles. A continuación tenemos el tema con nuestra maestra Edith de la Luz, con el tema regiones celestes. Así que adelante, Edith. Ok, buenas tardes a todas. Gracias al Señor que estamos aquí. Fíjense que hace mucho tiempo ya que preguntamos a todas ustedes qué temas quieren ver. Y se nos vino un montón de temas allí que empezaron a decir, queremos ver las parábolas, queremos ver apologética, queremos ver, y empezaron así la lluvia, ¿no? Y entre todos esos temas surgió uno que es regiones celestes. Y iba yo poniendo, a ver, cuál primero, cuál después, y Regiones Celestes se quedó hasta el final. Así que hoy concluimos con todos los temas que ustedes propusieron. Hablando de este tema que les comentaba de cielo, de regiones celestes, quise darle ese giro de, enseñarles la metodología de estudio temático para ver qué es esto de las regiones celestes. Así es que pónganse cómodas, pónganse con su lápiz, su concordancia, a lo que dé, por favor, su aplicación de My Bible, todos los recursos, su Biblia, su libreta, todos pongan atención, porque juntas vamos a desarrollar el tema de regiones celestes. Claro, yo tengo que decir, como todo programa en televisión, ustedes han visto, ¿no? Cuando un chef va a dar una receta de cocina en la tele, ¿a poco en ese momento se pone a picar la verdura? ¿Verdad que no? O en ese momento se pone a cocer la pasta que dura a veces hasta 20, 30 minutos en cocerse. ¿Verdad que no? Entonces, pues el chef tiene que llegar ya con algo precocido, así es que tengo que decírselos así, esto ya está precocido, obviamente, pues porque yo tengo que estudiarlo antes para que sea de una manera más dinámica y que podamos llegar más rápido y no estemos divagando entre todo el mar de conocimiento y de información que podemos obtener con este tema. Así que ahí les voy a ir guiando, les voy a ir sintetizando en algunas ocasiones, pero esto se da, mis hermanas, para que todas podamos también aportar. La regla es sustentar en la escritura, nada de que, es un versículo que dice esto, no, me dices en dónde está. Tu labor va a ser entonces buscar ese versículo para poder aportar, ¿ok? Yo sé que a veces nos ponemos como Pablo que decimos, en algún lugar dice, bueno, pues búscale en qué lugar lo dices, ¿vale? Para que seamos concretas y así podamos avanzar. Hay mucho que aportar, así que entremos en materia y que el Señor nos dirija y nos guarde y nos ilumine con su sabiduría tan grande. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo se llama este tema? Regiones celestes. Y yo sé que muchas han escuchado esta frase de regiones celestes y de repente suena hasta místico, ¿cierto? Como que hay sobrenatural el asunto. Bueno, ¿qué son las regiones celestes? Obviamente, regiones es un espacio. Entonces, región, ¿qué es una región? Pues un espacio, ¿verdad? Un lugar. Y celeste. Vamos a ver después lo de regiones, pero vamos a ver primero celeste, ¿verdad? ¿De qué viene celeste? ¿De qué palabra viene celeste? Fuerte, A mí me Pati. suena color. De cielo, del Ah, cielo. de cielo. Sí, y a Roraima le suena a color, pues porque ¿de qué color es el cielo? Azul cielo. Azul, ¿verdad? Celeste. Celeste, Azul celeste. por eso se llama así, ¿verdad? Entonces vamos a ver el cielo. ¿En dónde aparece por primera vez la palabra cielo? Bereshit, no. Bien, en Bereshit. Entonces, lo que tú haces, cuando vas a desarrollar un tema, primero buscas en dónde aparece por primera vez. Cielo, ¿verdad? O cielos. Y vamos a irnos entonces a nuestra aplicación de My Bible, que ahí la tenemos ya. Ustedes la pueden ver ahí y yo también la puedo ver. Y dice entonces esta
esta aplicación, ¿no? Aquí en Génesis capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los, y es lo primero que aparece, ¿verdad? Cielos. Porque queremos saber qué es el cielo. Entonces yo le pico ya la palabra cielos y ya me manda a mi diccionario. Tengo aquí el diccionario, es este nuevo diccionario bíblico, Biblia Squine. Y aquí puedo encontrar un montón de definiciones. Cielos, ¿verdad? El cielo atmosférico encima de nuestras cabezas, dentro del que se mueven las nubes del cielo y las aves del cielo. Pero hay otro cielo, miren. Biblia Squine dice que está el cielo sideral, por encima de la atmósfera donde se hallan los planetas y las estrellas. Y así va a dar toda una explicación de lo que es el cielo, ¿verdad? Pero vamos a irnos primero, si les parece, a la palabra. Y miren, hay un montón aquí que estudiar. También nos dice el cielo espiritual. Y en otra dimensión, en un mundo bien distinto del que las nubes y de las estrellas, se halla la morada del bienaventurado Dios y de sus ángeles. ¿Qué tal? Ya nos está hablando aquí de dimensiones, ¿verdad? Pero les decía, vamos a ir a la palabra en hebreo. Para la palabra en hebreo, obviamente estoy usando la Reina Valera 60 más, tiene que decir más, para que nos muestre los números strong o la palabra en hebreo. Aquí está mostrándome el número strong, ¿verdad? Porque tengo activado este diccionario. Voy a moverme al diccionario donde está strong, ¿ok? El ultra. Y ahí tengo, bueno, ya lo tenía yo precocido, ya lo tenía seleccionado. Cielos, que es el strong H8064, pero la palabra hebrea es Shamaim. Shamaim, perdón, Shamaim. Aquí está la transliteración. Y me dice que es un sustantivo masculino. Si tú has estado en las cápsulas de gramática, pues ya vas identificando que es un sustantivo y que es masculino, ¿verdad? La definición Strong dice que Shamaim, la segunda forma siendo dual de singular que no se usa, Shamé, de una raíz que no se usa, que significa ser elevado. Strong nos va a dar una definición de acuerdo al uso hebreo. Y esto es muy importante porque fíjense que aquí, este es muy importante que lo consideremos. ¿Qué significa cielo? Ser elevado. Así que anótale. ¿Qué significa cielo? Ser elevado. Y luego dice firmamento y luego dice como arriba. El dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Y miren cómo se puede traducir. Las palabritas en rojo son las maneras en que se puede traducir. Aire, cielo, contemplador de las estrellas y nube. Este es el cielo o la definición de cielo. Y nos está hablando de un plural, ¿verdad? Porque no dice cielo, dice cielos. Entonces, ¿qué es eso de cielo y cielos? Shamaim es una palabra en plural. Y vamos a ver otro diccionario muy interesante, que es el diccionario Swanson. No sé si lo pronuncié bien. Entonces me dicen las hermanas de Estados Unidos, ¿cómo se pronuncia? Swanson. Es Swanson. La W se pronuncia como una U. Swanson. Ok, miren, ya hemos aprendido también inglés, ¿verdad? Ok. Y también me dice que es un sustantivo masculino. Cielo, dice, o sea, el reino de Dios, donde Dios habita, similar a la zona del cielo, pero con un énfasis en el que Dios mora. A veces se describe como las regiones superiores por encima de la parte superior del cielo. ¿Cuál cielo, verdad? Porque ya estamos viendo que hay varios. Atmósfera, o sea, área de las estrellas, cielo, aire, como una región por encima de la tierra, incluyendo el horizonte. Ustedes pueden seguir yendo más y más y les van a dar más información acerca del cielo. Aquí nos dice
varias definiciones. Está cielo, cielos, firmamento, cielo visible, firmamento como una morada de las estrellas, como el universo visible, el cielo, la atmósfera, etcétera. Cielo, y ahí está, ¿verdad? Va a haber mucho, mucho significado acerca de los cielos. El Vine, ya lo habíamos leído un poquito acerca de la bóveda celeste, pero también nos habla de el vocablo, ¿no? Cuántas veces se utiliza. Es muy técnico este diccionario y te aporta muy buena información. Entonces, ya tenemos aquí que cielo, ¿se acuerdan que les pedí que anotaran qué es? ¿Ser qué? Ser elevado. Ser elevado. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿en dónde Ser elevado. inicia? Muy bien. ¿En dónde inicia el cielo? ¿En dónde inicia o en dónde termina el cielo? El cielo que nosotras conocemos. A ver, opiniones. ¿Dónde inicia y dónde termina? Bueno, sería como la atmósfera, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, ¿dónde empieza? Arriba de El nuestras principio. cabezas. Ah, empieza aquí en la tierra. Exactamente, sí, cuando Dios hace esa bóveda, que es Ujú. esa atmósfera, ahí empieza, ¿no? O sea que el cielo estás allí tú mirándolo también. Podemos decirlo así. ¿Se acuerdan de una historia curiosa donde David pidió que no mataran a su hijo Absalón, pero Absalón, pues sí lo mató, ¿verdad? Ese Jehú tremendo. Pero ¿cómo fue que lo mató? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo fue que lo mató? ¿Qué le pasó a Absalón? Se enredó Se con el cuello. oyó el pelo. Exacto, se enredó y quedó atorado. ¿Y qué creen que dice ahí en el texto? Que quedó suspendido entre la tierra y El el cielo. cielo. Ah, O sea que ahí estaba él colgado, entre, ya prácticamente volando, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, entonces el cielo, que es esa bóveda celeste donde nos movemos, donde vivimos, tiene partes más altas y otras más bajas, ¿no? Digamos que nosotros, ¿en dónde estaríamos? En la parte más baja, que es sobre la tierra. No estamos en el cielo, estamos sobre la tierra. Pero ¿qué tal cuando te subes a un avión? Ujú. ¿Qué han volado? ¿A dónde andas tú? ¿En el cielo o en la tierra? El cielo. En el En el aire. cielo, en el aire. Y es precioso, ¿verdad? Ver desde un avión, ver las nubes, ver las montañas, o sea, es otra cosa. ¿Hace cuánto? A ver si alguien puede investigar. ¿Hace cuánto se inventaron los aviones y el hombre pudo ver desde arriba? ¿Desde cuándo? Ahí ustedes investigarán y me dirán, pero es impresionante la vista desde arriba, ¿cierto? Entonces, ¿te imaginas cómo nos ve Dios? ¿Te imaginas cómo Dios está desde arriba? Dentro de tu estudio personal, tú tienes que ir pensando, meditando, preguntando. Las preguntas son muy importantes en el estudio de la palabra. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que es cielos, que es ser elevado, que es esta atmósfera, que es donde están las estrellas, donde está el sol, donde hay nubes, donde vuelan las aves. Todo eso lo vas a encontrar ahí en Génesis capítulo 1. Pero nos importa ahorita nuestro estudio regiones celestes. Y entonces tenemos que ir a buscar en dónde aparece esta frase de regiones celestes. ¿Quién nos da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿En dónde está regiones celestes en la Biblia? Efesios. Muy bien, entonces vámonos a nuestra aplicación porque ¿quién respondió, perdón? ¿Qué Efesios? Efesios 6:12 fui yo, Marta. Marta. ¿Alguien más también dijo? Sí, sí, alguien. Yo, maestra Edith. ¿Quién eres yo? ¿Quién es yo? Perdón. Abigail. Abigail, muy bien. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo encontraron que está en Efesios? Con My Bible. Exacto. ¿Qué hacen? Pues te vas aquí a la lupa, le pones, perdón, esto no, le pones
¿qué? Regiones celestes. Y listo, ahí está, es el único versículo que dice regiones celestes. Vamos entonces a este versículo, regiones celestes. Y voy a cerrar un poquito el ultra, me voy a quedar en el léxico para que me jale el lenguaje original. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos, voy a quitar un poquito las palabras en griego. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y aquí está, en las regiones celestes. Cuando estudias temáticamente también necesitas irte al contexto. ¿Por qué está hablando de esto Efesios 6:12? Para empezar, ¿quién está escribiendo Efesios? Pablo. Pablo, muy bien. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ustedes ven que esta palabra porque es un conector. Ya nos enseñó Roraima, ¿verdad? Lo que eran los conectores. Esta palabrita es un conector, es decir, nos está conectando de algo que viene antes en la escritura. Y vean ustedes, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos no es un conector, pero está en un contexto que también tiene conector. Por lo demás, esta es otra frase de conexión, por lo demás. Entonces tenemos que irnos al contexto de nuestro pasaje. Y si nos vamos al inicio del capítulo 6, ¿de qué está hablando aquí? Dice, hijos, obedeced en el Señor. Ok, muy bien. Y si nos vamos un poquito más arriba, ¿de qué me está hablando el capítulo 5? ¿Alguien sabe de qué habla Efesios capítulo 5? El Dar como matrimonio, Mesías. el esposo Muy y la bien. esposa. Del Andar como matrimonio. hijos. Ajá, bueno, en Efesios 5 nos habla del matrimonio, que es figura de Cristo y la iglesia, y que tiene que sujetarse la iglesia a Cristo. Y de esa manera también las casadas tienen que estar sujetas a su marido. Eso me habla entonces de un orden de autoridad, ¿ok? Orden de autoridad. Y después del capítulo 6 habla de hijos que obedecen a sus padres, los padres que también crían bien a sus hijos, ¿verdad? Y de siervos obedeciendo a sus amos terrenales. Entonces, ¿de qué está hablando este contexto? De un Obediencia. orden de autoridad, sí, de la obediencia a la autoridad a la que tenemos que sujetarnos. Y dice allí, ¿verdad? Que tenemos que servir de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Todo ese es el contexto. Y después también recomienda a los amos que dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está ¿en dónde? En los cielos. Aquí está el contexto de autoridad y nos pone como la autoridad suprema a nuestro Señor que está en los cielos y que para Él dice no hay acepción de personas. Y entonces continúa Pablo diciendo, por lo demás, es decir, por los asuntos que Él no ha tratado aquí de autoridad, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Según el contexto de este pasaje, si nosotros no obedecemos la autoridad, el orden que Dios ha establecido, estaríamos rompiendo ese orden y por lo tanto estaríamos cayendo en las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Y por
¿Y por qué nosotros tendríamos que vestirnos de toda la armadura de Dios? Que muchos ya la conocen, ¿verdad? Va a estar ahí en los versículos 13 al 17 de este mismo capítulo, y ustedes, algunas ya lo han estudiado, ¿verdad? Acerca de, a ver, ¿quién me dice partes de la armadura? El yelmo, El yelmo, La muy bien. espada, La espada, Botas, el el casco, escudo de la fe, muy bien. las sí, sandalias, Muy bien. Ok. La Todo coraza de esto, gracias, gracias. el calzado, el cinto, Toda esa armadura nos habla de quién. ¿Quién es nuestra justicia? Yeshua, Yeshua. ¿Quién es el evangelio? ¿De quién es el evangelio? Yeshua. de De Yeshua. Yeshua. ¿Quién nos protege, nos cuida, nos guarda? Yeshua. O sea, si ustedes ven, toda esa armadura nos habla de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué quiere el enemigo? Desarmarnos. Quiere quitarnos nuestra coraza, quiere quitarnos nuestro yelmo, quitarnos nuestra espada, o sea, ¿cómo es el trabajo del enemigo? ¿Alguien conoce algún versículo que hable del trabajo del enemigo? De lo que, del negocio del adversario, ¿cuál es? Bueno, les voy a sugerir uno, está en Segunda de Tesalonicenses, versículo 2 y capítulo 2 y versículo 4. Vamos a leer del 3, ¿sale? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos, en pocas palabras o en un resumen, ¿quién es este enemigo? El que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este enemigo que quiere exterminar todo lo que Dios hace es nuestro enemigo. Este enemigo quiere suplantar el lugar de Dios. Lo vimos la semana pasada cuando Luz del Carmen nos exponía acerca de quién es el enemigo, ¿se acuerdan? Cómo destruyó, cómo él quiso sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Y empezó engañando a la mujer para ser el Dios de este mundo. El Dios a quien todos sirvieran. Todo lo pervierte, todo lo ensucia. Todo lo que hace Dios, Él le va a llevar la contra, porque lo que Él quiere es destruir todo lo que es de Dios. Y si es preciso, también a Dios mismo Él quisiera. Pero obviamente no se va a poder, ¿verdad? Volvamos entonces a Efesios, al capítulo, vamos a regresar al capítulo 6 y el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, y aquí viene el versículo clave, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? ¿Qué quiere decir lucha contra sangre y carne? Como con un humano, una persona humana. Exactamente, muy bien. La sangre y la carne nos habla de la humanidad. Es decir, yo no tengo lucha contra Martita Guzmán, yo no tengo lucha contra Erika, contra Miriam o contra el jefe que me hace la vida imposible. Yo no tengo lucha contra el vecino que está molesta y molesta. Yo no tengo lucha contra mi esposo, contra mis hijos. ¿Contra quién tengo lucha? Vamos a ver entonces, porque no es contra carne y sangre, dice ahí el versículo, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí es preciso ver quiénes son todos estos. ¿Sabes quiénes son esos principados? ¿Quiénes son esas potestades? ¿Quiénes son los gobernantes de las tinieblas? ¿Quiénes son las huestes espirituales de maldad? ¿Y por qué en las regiones celestes? Si ya vimos que cielo es lo más alto, ser elevado, en donde está el Señor, y Él dice, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué pasa con estas regiones celestes? Y seguro tú has escuchado de que hay 3 cielos, ¿sí o no? Sí, A ver, ¿sí? sí. ¿En El- dónde dice? Ay, Pablo lo dice. Cayó Martita. ¿En dónde dice que hay 3 cielos? En Hechos, En Hechos, a ver, en ¿dónde? Hechos. ¿Dónde? Lo dice, Versículo, lo dice versículo. Pablo, lo dice Pablo. Ah, ¿dónde dice? ¿a dónde ¿Dónde, dice? a dónde dice? Las, las que están En buscando Corintios, ¿no? concordancia van a ir otra vez a su lupa aquí y van a poner las palabras tercer cielo. En Y ahí segunda se de Corintios fijan. 12:2. Muy bien, ahí está. Segunda de Corintios 12:2 dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera en el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y vamos a ver qué pasó en ese tercer cielo, dice el verso 3. Y conozco al tal hombre. Perdón. Ok. En el 4, más bien, no, en el 5. En el 4, que fue arrebatado al paraíso. Entonces, él está haciendo aquí algo que se llama un paralelismo, ¿ok? En hebreo es un paralelismo. Se usa mucho los paralelismos. Entonces, él está diciendo que el tercer cielo es el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Así que ya tenemos ahí a Pablo describiéndonos el tercer cielo, donde es el paraíso y donde no se puede expresar con palabras lo que él vio. Ya tenemos entonces que hay 3 cielos, pero entonces, ¿cuál es el primero y cuál es el segundo? ¿Será que en el que nosotros podemos ver es el primero? Otra vez, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que el primer cielo es el que nosotros vemos? Por No dice que lo implicación. vemos, pero en Apocalipsis 21:1 aparece la Ajá. palabra primer cielo, A ver, vamos a ver. pero no dice cuál es, solo A ver. habla de que pasaron. Apocalipsis Mm, 21:1. Apocalipsis 21:1 1. dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, hay otra parte, muy bien, gracias Roraima, acá hay un primer cielo, que es el que creó Dios en Génesis. ¿Será este? ¿Será este el que va a dejar de ser? ¿En dónde dice que el cielo va a dejar de ser también? Aquí en este versículo tenemos 3 referencias. Vamos a ver qué nos dicen estas referencias. Dice en Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni habrá más, ni más vendrá al pensamiento, perdón. Y hay otro en Isaías, habla también del cielo nuevo y tierra nueva. Y en segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuáles son estos cielos nuevos y esta tierra nueva en la cual mora la justicia? ¿Será que todavía no existen? ¿Qué opinan? Porque Cuando ya ¿No es el tenemos que entonces, tendremos cuando venga cuando sea Yeshua? el milenio.
Ajá, ya tenemos un primer cielo, ¿no? Ah, el que tenemos ahorita. Y el tercer cielo, que es donde fue Pablo. ¿Y será este el segundo cielo? ¿El que viene después del primero? ¿Será ese el sentido? ¿Cuál será el segundo cielo? Hermanas, no hay registro del segundo cielo. ¿Dónde lo En dice? ninguna parte de la escritura vas a hallar que diga el segundo cielo. Dice cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mi pregunta es, ¿en dónde mora la justicia? No, Pati, porque ¿Dónde está Es Dios? Yeshua. ¿Dónde está Yeshua? en el donde está Yeshua, donde está nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Por eso Yeshua nos enseñaba en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es su justicia. Y donde Él está, mora la justicia. Ese tercer cielo va a venir a esta tierra que va a pasar y va a ser hecha nueva. Y acuérdense que nuevo significa que viene de arriba. Un comercial para que lean la serie, para que vean la serie de Eclesiastes. Si gustan el link, se los paso con todo gusto. Pero el segundo cielo no está mencionado en la escritura. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay un segundo cielo y en dónde está ese segundo cielo y cómo es ese segundo cielo? Pero no hay registro, así que solamente pensar en el segundo cielo y todos los estudios que tú escuches acerca de este serían hipótesis. Serían solamente suposiciones de que sea. Hay quienes suponen, en el segundo cielo, y me cuento que yo antes también tenía este pensamiento, en el segundo cielo es donde está Satanás y todos sus compinches. Pero ¿qué creen? No hay sustento bíblico para esto. ¿En dónde está Satanás actualmente? ¿En dónde está? En la tierra. Pues La aquí en la tierra. En la tierra. ¿En qué cielo? Digamos, ¿en qué cielo? En el primero. ¿En el ¿En primer? dónde? En el primer cielo. ¿En dónde? En el primer. ¿En dónde dice? Venga otra vez. ¿En dónde dice que Satanás está aquí? Bueno, él fue lanzado a la tierra. Exacto, Patti. Él fue lanzado a la tierra. Y hay un versículo que dice que él anda en la tierra, como En el Job. serpiente anda buscando a quien devorar, aquí en la tierra. Es en Job, hermana, cuando dice que Satanás se presenta delante de Dios y le dice, Ajá, "Está destruyendo la tierra". muy bien. Sí, sí, Heidi, ahí habla, ¿verdad? De que anda recorriendo la tierra. Vamos a ver antes un versículo en Efesios, acompáñenme, porque ahí habla de dónde anda Satanás, ¿verdad? Y vámonos a Efesios, a ver si mal no recuerdo, capítulo 2 y versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, está hablando de los pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y si ustedes le pican aquí a aire, perdón, aquí está, aire, respirar, respirar aire, circundando todo naturalmente, aire, pero un poquito más abajito, aquí está, el DINE nos dice, significa la atmósfera. Ajá, y nos dice en los pasajes donde se encuentra. Entonces, ustedes ven que estas aplicaciones son muy buenas para encontrar información. Está en el aire, por eso le dice acá que el príncipe de la potestad del aire, es decir, de esta atmósfera. Y es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿dónde está operando el enemigo? En los hijos de desobediencia. ¿En dónde? En esta tierra. Pero vamos a ver entonces, ¿qué es eso de las regiones celestes o qué es lo que sucede allí? ¿Por qué Satanás obra de esa manera? Vamos entonces, antes de ir a Job, vamos a ir a Apocalipsis 12:10, porque hay algo que hace Satanás y noten ustedes en dónde lo hace.
Así que pongan mucha atención acá, pongamos atención. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿En dónde acusa el enemigo a los hijos de Dios? En Pues el en el cielo. En la Delante tierra. de Dios. Delante de Dios. Pero el asunto es que Dios está en todos lados, no en todas partes, pero su trono está en los cielos, como decimos. Esto ahora sí nos lleva a Job y vamos a ir a Job capítulo 1. Está- Job, Job capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 6. En el contexto, pues nos narra de quién es Job, de que era un hombre muy rico y que era muy bien portado, íntegro. Y entonces dice Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí está haciendo una distinción de que una cosa son los hijos de Dios y otro es Satanás. No que Satanás sea hijo de Dios. Satanás fue creación de Dios, criatura de Dios, pero cuando era bueno, cuando era el querubín grande. Gracias, hermanita Luz del Carmen, porque la semana pasada está bien conectado con lo que hoy estamos mirando, ¿verdad? Este Satanás, que era el gran querubín protector, se revela contra Dios, empieza a querer destruir todo lo que Dios hace, ¿verdad? Empezando por su máxima creación, que es la humanidad, que somos nosotros, y engaña, y engatusa, decimos así en México, ¿no? Te enreda para que tú peques. Pero vamos a notar aquí ahora cómo lo hace con Job, cómo acecha a Job. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿En dónde está Satanás? En la tierra. Anda por la tierra. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de tus manos has dado bendición, por tanto tus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Enseguida nos va a estar narrando este libro, los estragos que hizo Satanás, ¿verdad? De todo lo que sucedió con sus hijos. Y vámonos ahora hasta el capítulo 2. Y dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuanto tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor, y él por pie, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En el resto del libro, ustedes no van a encontrar que Job haya blasfemado contra Dios. Porque es lo que quería Satanás. Si ponemos atención, ¿qué dice Satanás?
Mira, quítale esto, quítale aquello, hazle esto y verás cómo blasfema. Quiere que Job blasfeme contra el Señor. El razonamiento de Job se mantuvo intacto. Job, y vamos a ver ahí, vamos a regresarnos un poquito al capítulo 1 y el verso 20. Es la primera reacción de Job que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El razonamiento, insisto, de Job fue correcto, fue íntegro. La reacción de Job fue correcta y agradable delante del Señor. Y el Señor en ningún momento va a inculpar a Job de algo malo. ¿Qué quería conseguir Satanás? La blasfemia. Corromper el pensamiento y las palabras de Job, de un siervo auténtico del Señor. El enemigo, mis hermanas, nos quiere convencer de pecar contra Dios. Y muchas veces lo hace sin que nos demos cuenta. Él es nuestro adversario. Él quiere destruirnos y destruir todo lo que se llama Dios. Entonces, ¿qué utilizó aquí Satanás para querer hacer blasfemar a Job? Utilizó circunstancias, pero también utilizó personas, como acá vemos a la mujer de Job, que le dice en el verso 9, entonces la mujer le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Creen ustedes que Satanás utiliza personas? Claro. ¿Utiliza situaciones? Claro. Pero esa batalla espiritual, mis hermanas, entra en nuestra mente. Cuando tú dejas de pensar en que Dios tiene propósito en toda circunstancia, aún para permitir que Satanás te zarandee, entonces el enemigo gana terreno. El enemigo ciega tu entendimiento. El malo viene y arrebata lo que Dios ha sembrado en ti. ¿Se acuerdan de lo que hace ahí en la parábola de el sembrador? Cómo él arrebata la semilla de la palabra. Pero también Job es una muestra de quién reina, de quién gobierna. Eclesiastés 5:8. A ver si lo pueden encontrar ahí en sus Biblias. Vamos a buscarlo aquí. Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién es el que está en lo más alto? ¿Quién? Dios. Dios. Dios es el que está en lo más alto y Él es el que tiene la autoridad y la soberanía plena. Vamos a Primero de Reyes 8:30. Primero de Reyes 8:30. Dice así. Oye pues, aquí está Salomón orando al Señor. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Entonces el asunto está ¿en dónde se da esta batalla?
Mis hermanas, Satanás nos está acusando. Satanás te está acusando. Primero te quiere enredar y después va y te acusa en esa región celestial, donde se libra una batalla. Porque Yeshua ha cubierto tu pecado, ha perdonado tu maldad y mi maldad. Pero el enemigo sigue acechando para que tú caigas y entonces vaya delante de nuestro Dios para acusarnos. Si hoy pensáramos, ¿de qué te está acusando Satanás? Piensa, porque aún Satanás utiliza cosas muy buenas para corromperte. Quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a los fariseos? Dios mandó limpieza, ¿verdad? Mandaba que se limpiaran los sacerdotes y que se presentara uno delante del Señor limpio. Y era algo bueno, y es algo bueno la limpieza. ¿Puede Satanás corromper la limpieza? No en el sentido de ensuciarla, sino de hacer que la limpieza se convierta en algo pecaminoso. Perdón, no ¿Te sé si acuerdas? sea eso, Ujú, pero quizá sea, por ejemplo, que estaban poniendo la Torah oral antes que la palabra de Dios cuando se lavan las manos y todo eso, así que es, eso sea, ¿sí? Ah, ok, así es, muchas Lulu, gracias. exactamente. ¿Qué hicieron estos hombres? Llevaron la limpieza al extremo de tal manera que dejaron de enfocarse en darle gloria al Señor por seguir una tradición, por seguir una limpieza extrema. Ahí es donde lo bueno resulta que se puede convertir en malo, porque dejamos de tener un equilibrio conforme a la palabra de Dios. ¿De qué tiene que acusarnos hoy el enemigo? ¿De qué tiene que acusarte hoy a ti? Es tiempo de que nos pongamos en oración porque esa es nuestra arma. ¿Se acuerdan? Leamos entonces nuestra armadura, nuestro vestido. ¿Cómo tenemos que estar revestidas de Yeshua, de nuestro Mesías Yeshua? Leamos entonces la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Tienes la armadura puesta? Porque el enemigo opera. Pero así como el Señor utiliza muchos animalitos, los utiliza como figuras, ¿verdad? De cosas espirituales. Por ejemplo, utiliza el león para figura de nuestro Mesías, el león de la tribu de Judá, pero también utiliza al león para figura del enemigo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. El cielo también es una imagen de la autoridad. ¿Quién está en lo más alto y quién es el soberano de todo? Nuestro Dios, nuestro Señor. Pero aquí en el versículo leímos de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son estos, hermanas? ¿Quiénes son estos que tienen autoridad? Vamos entonces, por favor, les pido que vayamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 y versículo 12.
Dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, ahí está un principado, ¿pueden verlo? El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ahí está otra principal, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿En dónde está sucediendo esto? Hermanas, a veces nos imaginamos que la lucha contra carne y sangre no es en este mundo, sino en las regiones celestes, y ya nos imaginamos a Miguel sacando su espada y peleando así ahí contra alguien, ¿no? Contra un enemigo, contra un demonio. ¿Es así? ¿Es eso? Y entonces la herramienta de la oración y el yelmo y la coraza, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la oración? ¿Dónde queda el evangelio, el mensaje? La buena nueva, la justicia que tenemos que ceñirnos, ¿dónde queda? Nos imaginamos ese cuadro, ¿no? Cuerpo a cuerpo de un ángel con un demonio, pero no es eso, mis hermanas, sino que los enemigos atacan a los principados, es decir, a aquellos que están en eminencia, que tienen autoridad. Porque si a estos el enemigo lo logra dominar, dominará a todo un pueblo. Y lo estamos viendo actualmente, el ataque del enemigo, esos principados, potestades, huestes espirituales de maldad, esos gobernadores, influyen sobre nuestras autoridades, sobre nuestros gobernadores, para normalizar el pecado, para corromper, para destruir lo que Dios ha hecho. Y lo triste es que nos dejamos. Y dejamos que el enemigo siga avanzando. Pero recibiremos auxilio, hermanas, siguiendo el ejemplo de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Estaba orando. Oraba 3 veces al día. Estaba orando, mis hermanas. ¿Cuál era su herramienta? La oración. La oración. ¿Cuál era su armadura? La palabra. La palabra. La fe. ¿Cuál era la fe, la justicia? O sea, Daniel es un ejemplo de un hombre que tiene la armadura de Dios bien puesta, y por eso recibe respuesta a su oración. Recibe fortaleza espiritual. Recibe en él el cumplimiento de lo que Dios quiere enseñar a su pueblo, el mensaje que tiene que entregar. Hermanas, estas regiones celestes están más cerca de lo que imaginamos, porque habla de ser elevado. Sí, de aquellos que están en un puesto de eminencia, que son principados, potestades, gobernadores. Que el enemigo está corrompiendo. Nos conviene hacer ese frente, ¿verdad? Así que no es cuestión de ponernos a decir, te reprendo, Satanás, y yo declaro, y yo digo, y no sé cuántas cosas más. Eso no es. El Señor no nos manda a estarnos peleando con Satanás. Él nos manda a orar, a estar firmes, a practicar justicia, a honrar a nuestro Dios. Ese es el frente que nosotras tenemos que hacer. Estemos atentas y pongamos atención, de verdad, de atención, en cómo enfrentamos al enemigo. Estemos firmes. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y sigamos en oración.
Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas Amén. gracias, Edith. Nos vamos con la oración final de despedida con la hermana Luz del Carmen, hermanita Luz del Carmen. E inclinamos nuestro rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, donde una vez más, Señor, has estado aquí, sigues aquí, Señor, en medio de tus hijos, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza que debemos de tener siempre presente, Señor. No preocupándonos por el enemigo, sino estando firmes en nuestra fe, Señor, buscándote en todo momento y sabiendo y teniendo conocimiento, Señor mío, que la victoria viene cuando doblamos la rodilla delante de ti, Señor. Cuando te damos la primicia de nuestro día buscando tu presencia, Señor. Porque tú nos has dado, Señor, todas las herramientas y toda esa armadura espiritual, Señor, para estar en todo tiempo firmes, Señor, con nuestros lomos, Señor, bien fajados, Padre, con el cinturón de la verdad, cuidando nuestros pensamientos, Padre, rechazando todo aquello que no esté acorde y no se alinee, Señor, con tus pensamientos que son más altos que los nuestros, Señor mío. Empuñando siempre, Señor, la espada del Espíritu Santo, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor. Y llevando, Padre, siempre el evangelio de la paz, Señor. Somos llamados a ser pacificadores, Señor, no alborotadores. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, porque estamos preparadas y sabemos cómo enfrentar, Señor, cada circunstancia de la vida, Señor, dándote honra y gloria. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, bendice nuestras vidas, Padre amado, y que seas tú en todo momento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre mío. Resguárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre amado. Y permite, Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.